Hola, nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad y Auditoría. Nosotros le vamos a hablar acerca de la introducción a la estadística básica. Bueno, mi nombre es Paulina Llerena y mi compañera Tania Sarmiento. Historia de la estadística. Desde 3000 años antes de Cristo se tienen noticias de los primeros censos hechos a la población en la antigua Babilonia, Persia, Egipto y China. Se elaboraban censos de las propiedades de los habitantes con fines impositivos. Felipe II fue el rey de España en los años 1575 y 1578 e hizo levantar un censo en el Nuevo Mundo de sus dominios en el año de 1576. Jacques, matemático suizo, escribió Ars Cogitandi, que quiere decir en español el arte de conjeturar, publicado póstumamente en 1713, y formula la ley de los grandes números, primer paso hacia la estadística matemática. El científico inglés Francis Galton nace en 1822 y muere en 1911, primo de Darwin y creador de la eugenesia, también conocida como la aplicación del estudio de la herencia al perfeccionamiento de las cualidades de la raza humana, de nuevos métodos antropométricos, de la moderna teoría de la estadística y su aplicación a la sociometría y a la biometría. Ideó los deciles y centiles, que se les conoce también como medidas estadísticas porcentuales. Hoy en día la estadística ha llegado a tal grado de perfeccionamiento y especialización que casi no existe disciplina científica o técnica de investigación, control o planificación en la cual no se apliquen los métodos estadísticos como una herramienta de trabajo valiosísima. Definición de la estadística. Según el autor Mínguez, define a la estadística como la ciencia que tiene por objeto aplicar las leyes de la cantidad a los hechos sociales para medir su intensidad, deducir las leyes que los rigen y hacer su predicción próxima. La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir una información cuantitativa y deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, unos significados precisos o unas previsiones para el futuro. Campos de aplicación. La estadística es una ciencia de aplicación práctica casi universal en todos los campos científicos. En base a las ciencias naturales, se emplea con profusión en la descripción de modelos termodinámicos complejos, es decir, en la mecánica estadística, en física cuántica, en mecánica de fluidos o en la teoría cinética de los gases, entre otros campos. En las ciencias sociales y económicas es un pilar básico del desarrollo de la demografía y la sociología aplicada. En economía suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones entre múltiples parámetros macro y microeconómicos. En las ciencias médicas permite establecer pautas sobre la evolución de las enfermedades y los enfermos, los índices de mortalidad asociados a los procesos morbosos, en grado de eficacia de un medicamento, etc. Clasificación de la estadística. La estadística se divide en estadística aplicada y estadística matemática. La estadística aplicada se subdivide en estadística inductiva y estadística descriptiva. La estadística inductiva se encarga de extraer conclusiones a partir de una muestra al total de la población con un pequeño margen de error. La estadística descriptiva trabaja con todos los individuos de la población. La estadística inferencial o matemática, sin embargo, trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos individuos de la población. La estadística descriptiva para el estudio de cierta población consta de los siguientes pasos. 1. Selección de caracteres. 2. Obtención del valor de cada individuo. ¿Cómo lo obtenemos? Mediante una encuesta o medición. 3. Elaboración de tablas de frecuencia. La clasificamos de acuerdo a los caracteres que tenga cada elemento. 4. Representación gráfica de los resultados, mediante una elaboración de gráficas estadísticas. Y 5. Obtención de parámetros estadísticos. Para la obtención de ciertos datos debemos tener en cuenta qué es una población. Población es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos a estudio y de los cuales queremos obtener un resultado. Dentro de la población podemos encontrar una población finita y una población infinita. ¿Qué es una población finita? Cuando el número de elementos que la forman es finito, por ejemplo, el número de alumnos de un centro de enseñanzas o un grupo de clases. Una población infinita, cuando el número de elementos que le dan forma es infinito,
o tan grande que pudiesen considerarse infinitos. Es decir, un ejemplo, el universo. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población, preferiblemente representativo de la misma. Aquí podemos encontrar un muestreo aleatorio simple que nos sirve para obtener una muestra. Se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra. Y el muestreo probabilístico consta en elegir una muestra de una población al azar. Ahora bien, vamos a realizar un ejemplo. Para encontrar nuestra muestra, primero debemos limitar a nuestro universo. En este caso, tomamos como ejemplo a cuarto 2 de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, que existen tanto estudiantes como docentes. El número de estudiantes es de 16 y el número de docentes es 7. Entonces nuestro universo va a ser igual a la suma de tanto del número de estudiantes como del número de docentes, que nos da un total de 23. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica que al ser medida en diferentes individuos es susceptible a adoptar diferentes valores. Entre estas podemos encontrar variable cualitativa y variable cuantitativa. Las variables cualitativas expresan distintas cualidades, características o modalidad. Es decir, una persona puede poseer atributos o características. Entre estas podemos encontrar variables cualitativas ordinal y variable cualitativa nominal. La variable cualitativa ordinal puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida. Por ejemplo, le podemos clasificar en leve, moderado o grave. Y una variable cualitativa nominal, en esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, por ejemplo, los colores o el lugar de residencia. Las variables cuantitativas son los valores que se expresan mediante cantidad numérica. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 son números. Entre estas podemos encontrar variables discretas y variables continuas. La variable discreta es una variable que presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores que puedan tomar, y la variable continua es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro del intervalo especificado de valores. Un ejemplo de variable cuantitativa. Encontramos un dato A que puede ser 4, un dato B que puede ser 6 y un dato C que puede ser 10, y así sucesivamente, ya que la variable cuantitativa expresa cantidad. En cambio que las variables cualitativas expresan cualidades, que puede ser una dirección, un número celular o un correo electrónico. Espero que este presente video les haya sido de su agrado y que les sirva como fuente de apoyo para sus investigaciones en temas relacionados a la estadística. Por otra parte, agradezco al ingeniero Richard Caiza por habernos guiado con sus conocimientos para la realización de este presente trabajo. Gracias.